Cuando John Sims se mudó a su nuevo hogar en Tucson, Arizona en 2015, él, como cualquier otro propietario, no podía esperar para comenzar a hacer suya la casa. Pero justo cuando se estaba preparando para hacer un poco de trabajo manual, un propietario anterior de la propiedad se puso en contacto y le informó que había rumores de que algo secreto acechaba debajo del césped. Curioso, John no perdió el tiempo en recuperar el permiso de la propiedad de los registros de la ciudad, que incluía un boceto muy antiguo y muy tosco de una especie de extraña estructura subterránea. Era tan viejo y vago que casi parecía falso. Así que para asegurarse de que no iba a destrozar su césped recién podado, sin ninguna razón, John barrió su patio trasero con un detector de metales. Al principio no pasó nada, pero de repente la cosa se volvió loca. Definitivamente había algo allí. Rápidamente agarró sus herramientas de jardinería y comenzó a desgarrar su césped. Después de remover unos pocos metros de tierra y no encontrar nada, estaba a punto de darse por vencido, cuando su pala de repente golpeó algo duro. ¿Había descubierto un escondite secreto? ¿Una vieja guarida malvada? ¿Quizás incluso una tumba subterránea embrujada? Si quieres averiguarlo, toma palomitas de maíz y ponte cómodo, porque te prometo que no vas a creer lo que encontró este tipo. Este video es patrocinado por World of Warship. Si estás buscando horas y horas de diversión, les aseguro que World of Warship es la respuesta. Un gran juego de acción de guerra naval en donde puedes controlar barcos de guerra que realmente existieron durante la Segunda Guerra Mundial. El juego posee más de 400 buques de guerra increíblemente detallados y muy realistas, y otros que se quedaron en planos pero que cobran vida dentro del juego, siendo completamente jugables. Es un juego muy impresionante con mucha acción. Además, es completamente gratis para PC. Pueden descargar el juego con el link de la descripción de este video. Además, si usan el código FIRE en pantalla durante el registro, obtendrán unos regalos muy geniales, como por ejemplo, 200 doblones, 1.000.000 de créditos, un buque Premium USS Texas, 20 camuflajes y 7 días de cuenta Premium. Así que empezarás con una gran ventaja sobre tus enemigos. Puedes jugar con tus amigos en línea o de manera individual. Es un juego lleno de explosiones, adrenalina y mucha estrategia, así que no duden en darle un vistazo con el link de la descripción. Ahora regresemos con el video. Después de escuchar el sonido del metal por un momento, John pensó que había encontrado su propio tanque séptico, pero mientras continuaba limpiando el suelo se dio cuenta de que había encontrado una tapa de metal real, con una vieja manija adjunta. Después de hacer palanca para abrirla, vio un viejo conjunto de escalones en espiral, enterrados en escombros, que conducían a la oscuridad. Impulsado por la curiosidad, se abrió camino con cuidado para averiguar a dónde conducía y descubrió que se abría una enorme sala principal con un techo abovedado de fibra de vidrio, tal como lo describían los bocetos que había encontrado. Fue un descubrimiento increíble, pero ¿qué era exactamente? ¿Y por qué alguien lo habría sellado intencionalmente? Bueno, un poco más de excavación reveló que no era solo una cueva de hombres secreta súper genial. En realidad era un antiguo refugio de concreto contra lluvia radiactiva, construido en la década de 1960 en medio de la Guerra Fría. En aquel entonces la batalla tensa entre Estados Unidos y la Unión Soviética se libraba acumulando tantas armas nucleares como fuera posible. Y en ese momento Tucson había estado rodeada de silos subterráneos, cada uno de los cuales supuestamente contenía uno de los misiles balísticos intercontinentales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con ojivas nucleares. Por lo tanto, se creía que la ciudad corría un alto riesgo de ataque, y según los informes se construyeron varios refugios antiaéreos en la zona. Sin embargo, una vez que pasó la amenaza de guerra nuclear total, la mayoría de los búnkeres simplemente fueron sellados y olvidados. Pero parado allí en su propio refugio antiaéreo, aunque en ruinas, todo en lo que John podía pensar era en restaurarlo a su gloria original, con todos los artefactos antiguos de la época. Para mayo de 2021, John había construido una pequeña cabaña protectora sobre la entrada de su búnker. Un refugio, por así decirlo, aunque aún no ha revelado si ha realizado cambios importantes en el interior del búnker. Tal vez está dejando esa parte a nuestra imaginación, o tal vez no quiere que el mundo entero vea cómo estar esperando el inevitable apocalipsis zombie. Pero John no es el único que tiene un búnker de supervivencia a su disposición. En noviembre de 2017, Lisa Marie Camps, de Gloucestershire, Inglaterra, decidió investigar una extraña tapa de cemento en el jardín de su propiedad recién comprada. Pidió consejo a un grupo de historia en línea y los aficionados a la historia local, Jonathan y Gerald, estuvieron más que felices de ofrecer su tiempo como voluntarios para ayudar a desenterrar su descubrimiento. Después de algunas horas de trabajo agotador, de repente se dieron cuenta de que podían estar sentados en algo increíble. Un búnker subterráneo secreto de la Segunda Guerra Mundial. Los dueños anteriores, una pareja de ancianos que habían vivido en la casa desde que se construyó en la década de 1950, lamentablemente habían fallecido, por lo que Lisa pensó que podría estar en un callejón sin salida con su descubrimiento. Sin embargo, los vecinos le informaron que el búnker era originalmente un refugio de 2 pisos, con uno de los pisos sobre el suelo. De acuerdo con el Departamento de Arqueología del Consejo de Gloucestershire, el búnker fue demasiado complicado para llenarlo por completo,
cuando se construyeron las casas circundantes, por lo que se dejó como estaba y finalmente se olvidó. Pero no del todo. Carroll, uno de los historiadores locales, dijo que el búnker se había llenado parcialmente con cemento cuando Lisa lo descubrió. Esto significaba que ninguno de ellos podía estar absolutamente seguro de su uso y propósito pasado. Pero si el búnker fuera de hecho un antiguo refugio de la Segunda Guerra Mundial, habría sido utilizado por ciudadanos valientes obligados a resistir las bombas que los enemigos de Gran Bretaña arrojarían repetidamente sobre el país. Solo esa valentía lo hace digno de al menos algo de preservación. ¿Qué harías si encuentras un búnker secreto en tu jardín? ¿Lo restaurarías a su antigua gloria o lo convertirías en tu propia baticueva personal? Déjame saber abajo en los comentarios. Ahora, no son solo los búnkeres los que pueden permanecer inactivos debajo de los patios traseros de las personas. Hay todo tipo de cosas espeluznantes, locas y francamente extrañas que la gente ha descubierto escondidas alrededor de su propiedad. Pero antes de desenterrarlos, ¿por qué no ver si puedes descubrir esos botones de me gusta y suscribirse a continuación? Sí, soy consciente de que mis chistes son terribles, pero mi contenido es una mina de oro práctica de hechos, historias y rarezas. ¿Todo listo? Estupendo. ¿Qué tenemos ahora? Oculto a plena vista. Una tarde de julio de 2021, John Bostock, de 72 años, estaba ordenando su propiedad en Birmingham, Inglaterra, preparándose para mudarse de casa. Estaba arreglando un poco las plantas de su bonito jardín cuando descubrió algo enorme. Oculta a simple vista durante más de 2 décadas, toda cubierta de hiedra y desgastada por el clima, encontró una estructura de estilo georgiano, hecha de piedra oscura y áspera. Confundido más allá de lo creíble, John publicó algunas fotos de la extraña fachada en línea, donde los curiosos rastreadores de internet comenzaron a señalar algo siniestro sobre la extraña estructura. Había sido decorada con filas de conchas de ostras incrustadas en la pared, junto con, oh Dios, dientes y huesos. Afortunadamente estos no eran humanos, y su tamaño indicaba que probablemente pertenecía a ovejas y vacas. Los expertos creen que la estructura es un capricho gótico, una estructura edificada principalmente para la decoración construida a mediados del siglo XVIII. Los aristócratas a menudo construían estos caprichos para admirarlos y ofrecer un jardín sereno de escape para el ajetreo y el bullicio de la casa solariega, que una vez estuvo en la propiedad. Los huesos y dientes se usaron puramente porque se encontraron fácilmente en el área. En cuanto a cómo el capricho terminó siendo abandonado y olvidado durante tantos años, sigue siendo un misterio. Según varios expertos, hay muchas estructuras históricas, incluidos caprichos, en jardines protegidos y conservados en todo el Reino Unido, que también plantean una serie de preguntas sin respuestas. Desafortunadamente, sin embargo, John no estará en condiciones para descubrir ninguna de las preguntas de su propio capricho, porque ya había aceptado una oferta por la casa antes de hacer el descubrimiento histórico, y siendo un hombre de palabra, finalmente decidió seguir adelante con la venta, a pesar de ya no quererse ir, lo cual es comprensible. No todos los días encuentras un pedazo de historia en tu jardín, especialmente uno hecho de dientes. Adornos malditos. Mudarse a un nuevo hogar es un momento lleno de curiosidad y asombro. Puedes explorar cada rincón y grieta de tu nueva propiedad y descubrir todas sus funciones y características ocultas. Solo que a veces es posible que no estés tan impresionado con lo que encuentras. Y nadie sabe esto mejor que la residente de Brisbane, Carrie Moran, quien en 2019, poco después de mudarse a su nuevo hogar, desenterró un objeto aparentemente maldito en su jardín. El objeto, que está esculpido en arcilla y se asemeja a una especie de jarra o vasija, tiene varias características inquietantes como un ataúd y una lápida, con las letras RIP grabadas en él. Quiero decir, no soy supersticioso, pero me parece un mal augurio. Después de publicar fotos del objeto siniestro en internet, muchos comentaristas, quizá en broma, aconsejaron a Carrie que lo quemara, lo enterrara o llamara a un exorcista. Pero Carrie decidió llevar su investigación al siguiente nivel, contactando a los dueños anteriores de la casa, y pronto descubrió que el objeto no estaba tan maldito como parecía al inicio. Resulta que el hijo del dueño anterior solía tomar clases de cerámica, lo que lo llevó a hacer y llevar a casa todo tipo de creaciones de arcilla. El propietario anterior luego colocaría sus curiosas creaciones alrededor del jardín, donde la tierra finalmente las reclamaría, particularmente las cosas de la evidente fase emo de este niño al parecer. Entonces, a pesar de que el verdadero origen del objeto era menos tortuoso de lo que pensó al inicio, al menos Carrie podía dormir bien sabiendo que su propiedad no tenía ninguna maldición antigua. Bueno, por alguna razón desconocida, cada vez que alguien encuentra algo espeluznante enterrado en su jardín, casi siempre lo atribuye a una maldición. Al igual que Carrie, el usuario de Reddit, Scoliosis Penguin, estaba trabajando en su patio trasero cuando desenterró un objeto extraño. Parecía una pequeña sartén con diminutos esqueletos a su alrededor, todos inclinados con expresiones súper espeluznantes en el rostro. Nuevamente, no soy supersticioso, pero con solo mirar esto puedo decir que definitivamente está 100% maldito. Para asegurarse de que el objeto no lo persiguiera, él recurrió a Reddit para preguntar si alguien tenía idea de lo que era y qué hacer.
Afortunadamente para él, hubo varios sabuesos inteligentes en internet que rápidamente resolvieron el misterio. La abominación en un objeto en realidad resultó ser dos objetos separados que de alguna manera quedaron pegados. La parte superior parecía ser una sartén diminuta como esta, y la parte inferior estaba, desafortunadamente, tan maldita como podría ser un cenicero con tema de Halloween. Pero al menos el hecho de que probablemente no estaba maldito no quitaba nada de lo raro que era. ¿Por qué alguien uniría un sartén y un cenicero? ¿Y por qué fue enterrado? ¿Algunas ideas? Házmelo saber abajo en los comentarios. Estacionamiento subterráneo. En medio del confinamiento en abril de 2021, John Brayshaw, residente de West Yorkshire, decidió hacer una pequeña renovación en su casa y se dispuso a construir una terraza en su jardín trasero. Pero mientras cavaba, su pala golpeó lo último que esperaba encontrar en su jardín. Déjame darte algunas pistas. Está hecho de metal, tiene 4 ruedas y por lo general es demasiado caro para tirarlo a un agujero. Si pensaste en un auto, estás en lo correcto. John encontró un Ford Popular de 1950 bastante viejo y destartalado justo allí en su jardín. Y como puedes imaginar, su curiosidad se despertó de inmediato. Afortunadamente, a pesar de que el automóvil estaba oxidado y en gran parte destartalado, todavía tenía el motor y la placa de la matrícula adherida. Deseoso de que la gente se pusiera en contacto con él con posibles explicaciones, John contactó a las noticias. Y no pasó mucho tiempo hasta que empezaron a llegar las pistas. Una de las primeras ideas fue que el automóvil podría haber sido un antiguo vehículo militar, posiblemente utilizado por el servicio secreto. ¿Podría un espía encubierto haber tratado de borrar su identidad enterrando el auto? Hubiera sido genial, pero la verdad, lamentablemente, no tenía nada que ver con el servicio secreto. Resultó que el automóvil había sido enterrado allí en 1964 por el propietario anterior, Harold Lyles, después de que los mecánicos lo declararan inservible y él no quería pagar para que lo desecharan. El hijo de Harold se puso en contacto con John por el auto poco después de reconocerlo en las noticias. Y mientras John pensaba en llevar algunas de las piezas de desecho a la viuda de Harold, Margaret, el encierro lo impidió. Sin embargo, Margaret vio fotos del automóvil y su familia dijo que se le hizo un nudo en la garganta. Pero ya sea porque le recordaba a su esposo o porque realmente ella odiaba el automóvil como insistió su hijo, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Harold no solo ahorró dinero al desguazar el automóvil, sino que probablemente encontró el lugar de estacionamiento subterráneo más barato en el mundo. Propiedad robada. Cuando Matthew Emanuel de Staten Island, Nueva York, se mudó a su casa en 2014, asumió que todo funcionaba bien, incluida la extraña caja oxidada de los arbustos juntos o cerca. Probablemente era algún tipo de caja eléctrica o en el peor de los casos, basura, a la que no le prestó atención en ese momento. Sin embargo, 4 años después, en 2018, un ciervo arruinó los arbustos y Matthew llamó a un paisajista, quien notó la caja inusualmente grande enterrada en la tierra. Con aproximadamente 0.6 metros de ancho y 0.5 metros de profundidad, Matthew no pudo decirle con certeza qué era, por lo que decidió mirar más de cerca. Y sorpresa, sorpresa, no era una caja eléctrica en absoluto. Era una caja fuerte vieja, oxidada y cerrada con llave. Y con un peso de alrededor de 36 y 45 kilos, definitivamente no estaba vacía. Después de abrirla, Matthew y su paisajista se sorprendieron cuando encontraron montones de billetes de $100, de unos 8 centímetros de grosor, mojados y pegados dentro. También había pequeñas bolsas de oro, anillos de diamantes, aretes y otras joyas, lo que aturdió más la mente de Matthew. Todo este tiempo este tesoro oculto había estado sentado en su jardín y él ni siquiera lo sabía. Durante días Matthew se sentó a desarmar billetes, secarlos y contarlos. Al final sumaron alrededor de $16,000 en efectivo, y eso fue sin el valor potencial de las joyas y las bolsas de oro. Pero el frío dinero en efectivo no era todo lo que Matthew tenía en sus manos. En uno de los artículos, Matthew descubrió una dirección, perteneciente a uno de sus vecinos. Entonces, después de ir a su casa y hablar sobre la caja fuerte, se enteró de que de hecho a la pareja le habían robado hace muchos años y que ninguna de sus cosas había sido recuperada, hasta ahora. Pero la pregunta aún permanecía. ¿Por qué estaba en el jardín de Matthew? Quizás el ladrón sobreestimó cuánto podía cargar. Quizás lo escondieron allí y luego olvidaron dónde lo habían dejado. De cualquier manera, el ladrón era claramente un criminal tonto. Bueno, siendo un tipo serio, Matthew devolvió cada dólar y cada joya. ¡Qué santo! Las bombas de Salomón. En mayo de 2021, un hombre estaba cavando un hoyo para un nuevo sistema séptico en su propiedad en las Islas de Salomón. Era un día bastante normal en general hasta que tropezó con algo que le heló la sangre. Solo había logrado cavar unos pocos metros en la tierra cuando su pala golpeó algo metálico. Y fue solo cuando miró más de cerca que se dio cuenta de que su trabajo de renovación podría haber terminado fácilmente en un accidente fatal. ¿Por qué? Porque justo debajo de su propiedad se las había arreglado para golpear una reserva completa de bombas de la era de la Segunda Guerra Mundial. Tras el descubrimiento y después de que se había alejado con mucho cuidado,
llamó a la Fuerza Policial Real de las Islas Salomón para la eliminación de artefactos explosivos. Muy pronto retiraron la enorme cantidad de 101 proyectiles explosivos de la propiedad del hombre. El hallazgo fue parte de un legado devastador de la Segunda Guerra Mundial, cuando se lanzaron misiles de bombas en las islas del Pacífico, muchas de las cuales afortunadamente no explotaron. Después de la guerra se suponía que los países aliados debían deshacerse de las bombas de manera adecuada, pero claramente no siempre lo hicieron. Básicamente, si alguna vez te encuentras en las Islas Salomón con la intención de construir una casa, te aconsejo que primero hagas una inspección. Como dicen, más vale seguro que explotado. Animal Planet. Solo imagina esto, es un día agradable y soleado y es el momento perfecto para una siesta bajo el sol. Bueno, qué mejor lugar para tomar una siesta que en esa nueva hamaca que conseguiste recientemente. El problema es que parece que ya está ocupada. No por un humano, sino por un oso negro grande y muy peligroso. Esa es exactamente la escena en la que el dueño de una casa en Florida, Vincent James, vio en mayo de 2014. Cuando encontró un oso real descansando sus ojos en una hamaca en su patio trasero. Permaneció en la hamaca durante unos 20 minutos antes de que él simplemente se levantara y se fuera. Era como si literalmente solo viniera a dormir una siesta. Quiero decir, estamos hablando de un oso. ¿Cómo es que sabe cómo usar una hamaca? Los residentes dicen que el oso había sido visto buscando comida en el vecindario varios días antes, destrozando botes de basura y derribando comederos para pájaros. Bueno, eso claramente lo cansó y su necesidad de una siesta es algo por lo que tuvo que pasar por allí. Pero Vincent no es la única persona cuyo patio trasero se convirtió en un escenario de la vida real de Animal Planet. En julio de 2021, una jubilada del pueblo británico de Billingham, que se encuentra a 32 kilómetros del mar, se sorprendió cuando se despertó una mañana y encontró una foca tomando el sol en su patio. Anne Page, de 72 años, descubrió el animal en su jardín cuando salió a hacer un poco de jardinería, y no podía creer lo que veía. ¿Cómo diablos encontró una foca camino hacia su jardín? No son exactamente expertos en moverse por tierra y no es como si hubieran tomado un taxi. Se cree que la foca llegó a casa de Anne nadando río arriba por el río Witham, que conduce a la costa del Mar del Norte y se ramifica en un afluente hacia Billingham. Pero eso no es todo. La foca fue identificada más tarde como Dandy Diamond, una de las 7 crías de foca rescatadas en 2017. Todos los preciosos cachorros recibieron nombres de razas de perros y luego fueron liberados cerca de una colonia de focas grises en el río Welland, a unos 64 kilómetros de distancia. Sin embargo, parece que Dandy no quería abandonar el área claramente. Billingham tiene los mejores lugares para tomar el sol en Inglaterra. Palacio perdido. En marzo de 2021, Charles Paul, de 81 años, en la pequeña ciudad inglesa de Wildlescombe, contrató a un equipo de construcción para que le construyera una cabaña en su jardín antes de vender la casa principal. Sin embargo, sus planes se pusieron patas arriba cuando los constructores tropezaron con los cimientos de paredes y restos de piso debajo del suelo. Se sospechaba que los restos formaban parte del Palacio Episcopal, un edificio del siglo XIII que durante mucho tiempo se pensó que se había perdido. Los registros históricos muestran que se había ubicado un palacio en el área, pero hasta ese momento los investigadores no tenían idea de su lugar de descanso real. El palacio fue una de varias residencias utilizadas por los obispos locales hasta al menos el siglo XVI, cuando se erigieron asilos en el sitio y la piedra del palacio se reutilizó para viviendas locales. Pero a pesar de la importancia del descubrimiento de Charles, lamentablemente el hallazgo no ha sido del todo buenas noticias para él. Dado que el costo de todo el examen arqueológico recayó en Charles, el jubilado tuvo que pagar alrededor de $21,000, sin mencionar que tuvo que parar firmemente su cabaña hasta que los arqueólogos terminaron de registrar y cubrir el sitio para protegerlo y preservarlo. Todo lo que el pobre hombre quería hacer era vivir el resto de sus días sin molestar o ser molestado por nadie a su alrededor, y ahora no solo está atrapado con docenas de invitados inesperados, sino también con una gran factura. Aparentemente es bastante costoso descubrir accidentalmente palacios antiguos. Reino mexicano perdido. En 2014, Whittaker Schroeder, estudiante de posgrado de arqueología en la Universidad de Pensilvania, fue saludado por un vendedor de comida en una carretera en Chiapas, México. El vendedor, bastante ansioso, le dijo que sabía que estaba investigando sitios arqueológicos en el área, que su amigo había descubierto una antigua tablilla de piedra en el patio trasero de su rancho. Intrigado, visitó a este amigo donde pudo observar la tablilla y verificar su autenticidad. Convencido de que tenía algo grande entre manos, informó a varios profesores de arqueología en prestigiosas universidades, pero tomó años obtener el permiso para excavar el sitio. El trabajo arqueológico solo comenzó en junio de 2018, después de que los investigadores cercaron cuidadosamente el sitio de las vacas del ranchero, y no les tomó mucho tiempo sin darse cuenta de que Whittaker tenía razón. Esto fue realmente asombroso. Allí mismo en el patio trasero del ranchero, los arqueólogos descubrieron lo que se cree que es la capital de un reino maya perdido hace mucho tiempo, Sac-Si.
Aunque no es tan grande como las conocidas ciudades antiguas de Chichén Itzá o Palenque, la capital de Sacsayhuamán se estableció alrededor del año 750 a.C. y contiene los restos de una pirámide de 14 metros de altura. También se encontró un centro ceremonial de 0.6 hectáreas, junto con los restos de antiguas fortificaciones y docenas de esculturas. Con suerte, al pobre ganadero no se le cobraría tan bien como al pobre pensionado de nuestra historia anterior. Porque si desenterrar un palacio costó $21.000, imagina lo que costaría desenterrar una ciudad entera. Reacción tardía. Descubrir animales vivos u objetos malditos en tu patio trasero es lo suficientemente sorprendente, así que imagina lo aterrador que sería descubrir una reliquia antigua solo para que de repente comience a moverse. En 2016, Li Wenhua, un agricultor de naranjas del suroeste de China, estaba cavando en su jardín, cuando descubrió lo que pensó que era algún tipo de sello antiguo. Solo que cuando lo levantó para examinarlo, experimentó la pesadilla de todo aracnofóbico. En lugar de una foca, Lee había descubierto una araña de 8 patas y 8 ojos muy viva. Después de hacer el descubrimiento, mostró sus peculiares patrones a sus vecinos, quienes luego recurrieron a internet para obtener información. Muy pronto se dieron cuenta de que lo que Lee había encontrado era una de las arañas más raras conocidas por el hombre, una araña reloj de arena. Desde el año 2000 se han visto menos de 10 arañas reloj de arena en China, lo que, como te puedes imaginar, hace que el hallazgo de Lee sea aún más sorprendente. Sobre todo porque, según Xiao Li, director del Museo de Insectos de China, la araña reloj de arena es extremadamente valiosa debido a su rareza. Después de enterarse de esto, Li ha decidido quedarse con la araña hasta que llegue el comprador correcto. Con el precio correcto, me imagino. ¿Alguna vez has hecho descubrimientos extraños o impactantes en tu propio patio trasero? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.